¿Cómo están? Soy Lucy Olivares, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Procesos de Desarrollo Humano. Y hoy les quiero compartir algunos tips para hablar en público. He descubierto que luego es algo que nos cuesta, que nos genera mucho nervio, mucha inseguridad. Y bueno, es muy importante que cuando estemos frente al público sepamos que lo que buscamos es persuadir. La persuasión es hacer que los demás compartan mi punto de vista, mi emoción, mi pasión. La persuasión tiene mucho que ver con la parte emocional y el convencer con la parte racional. Generalmente la emoción va más rápido que la razón. Entonces, hay que tener siempre muy claro este objetivo cuando yo estoy frente a un público, a una audiencia, que son las personas que me están escuchando. Puede ser un foro muy grande, pueden ser miles, cientos de personas, o pueden ser un par de personas, 10 personas, no importa, pero yo tengo que tener siempre muy claro cuál es mi objetivo. Y bueno, generar cambios en la audiencia, por lo menos una reflexión, un pensamiento que se quede por ahí rondando en la mente después de haberme escuchado. ¿Cuál creen que es el poder máximo de la comunicación? A ver, piénsenlo un momentito. ¿Cuál sería? Llevar a la acción. Y aquí podemos poner muchísimos ejemplos. Las campañas políticas. Nosotros vemos al candidato que está hablando, que puede estar en un meeting con un grupo de personas, en una comunidad pequeña, con un grupo de empresarios, en un foro. Y allí siempre lo que busca ese candidato, ese personaje, con toda la estrategia de comunicación que se genera, con las frases, con la forma en la que se viste, con la manera en la que se acerca a las personas, es llevarlos a la acción. Y la acción ahí es el voto. De nada le sirve a este candidato el caer bien, el traer un buen speech, un buen mensaje, si la persona que está recibiendo ese mensaje no toma una acción a partir de lo que él está diciendo, él o ella está diciendo, que es votar por él. Entonces, ejemplos podemos encontrar también en la publicidad, ¿no? Se generan estos mensajes que ahí pueden estar acompañados de imágenes o no, porque también se hace esta venta, por ejemplo, persona a persona, cuando alguien se te acerca y te dice, ya probaste esta plancha del pelo que en solo 2 minutos vas a poder tener tu pelo completamente liso. Ahí la acción o lo que se busca generar es un proceso de compra. Y si lo vemos en este tipo de comunicación más directa, más del día a día, podemos encontrar el ligue. Si tú estás en una fiesta, en una reunión o en cualquier lugar, en cualquier espacio público y alguien se te acerca o tú te acercas y empiezas a platicar un poquito de ti o algún tema que encuentres como en común, lo que estás buscando también es una decisión, ¿no? De que esa persona acepte salir contigo o de platicar un poquito más o de tener simplemente un acercamiento que te puede llevar a otra cosa. ¿Y qué hacemos generalmente con el ligue? Si se fijan, estudiamos a la persona, no nos acercamos de la misma manera a una o a otra. Es decir, si tú estás en un gimnasio y ves que esa persona le gusta mucho hacer ejercicio, se cuida mucho, etcétera, o le va a algún equipo de fútbol porque trae un jersey de ese equipo, tú te vas a acercar y a lo mejor dices, ¿qué tal que ganó el Barça, verdad? Qué bueno, bla, bla, bla. Y entonces ahí puede surgir un tema de conversación y hay algo en común. Si te lo topas en una fiesta y está una canción o música que es muy pesada y la notas o lo notas incómodo, entonces puedes decir, ya está muy fuerte la música, ¿verdad? Es que ya no estamos en edad. Y entonces de ahí surge esa conversación. Pero siempre el objetivo es, obviamente, generar primero un interés en esta otra persona o en estas otras personas, pero que todo ese proceso, que todo eso que tú estás diseñando en tu mente te vaya a llevar a que esa otra persona haga una acción que te favorezca. Entonces, por eso es vital conocer a la audiencia, conocer al público, porque te va a permitir usar las técnicas, las estrategias y los códigos de comunicación necesarios para que tu mensaje llegue e impacte. Entonces, lo primero es estudiar a la audiencia. Siempre cuando a mí, por ejemplo, me invitan a dar una plática, lo primero que pregunto es, porque generalmente te dan un tema, lo primero que hay que preguntar es, ¿quién va a ser el público? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Van a ser mamás? ¿Van a ser jóvenes estudiantes? ¿Van a ser recién egresados? ¿Van a ser niños? ¿Va a estar mezclado? El nivel social también importa,
porque los ejemplos que tú vayas a utilizar, y ahorita les voy a decir por qué me refiero a los ejemplos, varían muchísimo de acuerdo a las condiciones sociales o a la realidad que no es la misma para todos. No necesariamente tiene que ver con la edad o con la región, la ciudad en la que vivas. Entonces, hay que involucrar una vez que ya estamos frente al público y que lo conozcamos un poquito, que estudiemos un poquito el perfil. No es lo mismo si te invitan a dar una conferencia, una plática a una universidad. Bueno, ¿cuál universidad? Hay variaciones. Entonces, investigas primero a tu público y luego hay que involucrarlo. ¿Cómo podemos involucrar al público? Lo más sencillo es haciendo preguntas. A ver, si yo me pongo, por ejemplo, a hablar frente a ustedes, ustedes están en una actitud pasiva. Ustedes están recibiendo este mensaje. Y lo único que tienen que hacer, si es que así lo deciden, es escuchar y ver. Pero si estamos en una conversación uno a uno, entonces nos sentimos obligados a prestar atención, porque sabemos que en algún momento vamos a tener que hablar, vamos a tener que responder. Y estamos haciendo también un contacto de miradas. Acuérdense que la comunicación no solo es la voz, son nuestros movimientos y también esta conexión que yo hago con la mirada. La mirada es muy fuerte, la mirada comunica muchísimo. Entonces, si yo empiezo una plática haciendo preguntas, lo que voy a hacer es que el otro se ponga en un estado activo, porque saben que van a tener que hablar en determinado momento. No sé si se han fijado, si ustedes me han seguido o me han escuchado cuando trabajaba en radio o en los programas en El Siglo o en redes sociales, que suelo abrir con un cómo están. Y eso es rebotar la información, o sea, mandarlo hacia allá. Si tú saludas y dices ¿cómo estás?, generalmente esperarás una respuesta. Si tú preparas un tema, sea el que sea, y empiezas con una pregunta, entonces estás enviando el mensaje, se va hacia afuera y quien lo recibe se tendrá que cuestionar esto. No necesariamente te van a responder con palabras, habrá quien sí lo haga, habrá quien sí te diga estoy bien, o podrás escuchar alguna u otra respuesta si haces una pregunta más concreta sobre el tema que estás tratando, pero ya generas esa reflexión. A lo mejor ves en sus miradas, en sus rostros, en su postura, que existe una reflexión. Si dices, ya saben por quién van a votar en estas próximas elecciones, y a lo mejor habrá quien te diga sí, habrá quien diga o en la cara muestren una confusión que ni siquiera están enterados que viene un proceso electoral o cualquier otra pregunta. Entonces, cuando hacemos preguntas, quien está del otro lado se pone pilas, se pone atento. Y al momento de hacer preguntas también y el estar compartiendo un mensaje con un público, como les decía, es muy importante conectar con las miradas, hacer estos cambios. Si son varias las personas, yo saber que me puedo dirigir a cada una de ellas. Entonces puedo voltear completamente mi mirada, enfocarla y terminar una frase justo frente a una persona. Y van a notar que esa persona, si está distraída, te va a poner atención. Eso ocurre incluso muchísimo en las aulas, en los salones de clases. Cuando tú ves que hay un alumno, un niño que está en la computadora, no te está volteando a ver o está con el celular o está platicando y tú empiezas a caminar dirigiéndote hacia él. El sonido de los zapatos pues ya va marcando, te indica, alguien se aproxima, ¿no? Y también sientes que la voz se acerca porque se hace más fuerte. Obviamente, si estamos lejos, lo escuchamos más lejos. Si estamos cerca, lo escuchamos más fuerte. Entonces, si nosotros queremos captar la atención de alguien que no nos la está dando, hay que ir a buscarla, tal cual, hay que ir a buscarla caminando. Entonces, caminas y ese sonido de tus pasos y la voz haciéndose más fuerte y más presente y luego conectando con las miradas, el otro te va a voltear a ver y va a dejar de hacer lo que en ese momento está haciendo. Entonces es importante, sobre todo cuando tenemos un foro muy amplio y que a lo mejor tenemos personas a nuestra derecha, a nuestra izquierda y al frente, que no solamente dirigimos nuestro mensaje hacia adelante, sino que también tengamos esta posibilidad de voltear con todo nuestro cuerpo hacia un lado y hacia el otro, porque el cuerpo tal cual comunica. No es lo mismo que yo voltee hacia acá
que me mueva por completo. Entonces, eso es bien importante y también identificar cuándo es momento de tomar y cuándo es momento de soltar. Tampoco vas a meter en aprietos y en una situación tan incómoda a alguien como para estarle dirigiendo toda una conversación o toda una plática, una conferencia y no mover la mirada, ¿no? Son ciertos momentitos y es importante, les digo, saber cuándo tomar, cuándo soltar. Generalmente cuando el expositor, el orador, luego se acerca a tomar agua o a tomar algún apunte, también es un respiro para el oyente. Nosotros tenemos que hacer que ellos estén cómodos y que estén disfrutando de la mejor manera esa conversación y que realmente esté generando pues una reflexión. Y fíjense, aquí es bien importante, voy a retomar el tema de los ejemplos, para también hacerlos partícipes. Así como las preguntas te invitan y nos hacen que la audiencia tome una actitud activa, los ejemplos funcionan de la misma manera. ¿Y qué podemos hacer? Utilizar sus nombres. Yo tenía una maestra de historia hace muchos años en secundaria, que la historia puede ser compleja para captar tantas fechas, tantos nombres, tantos datos, pero lo que ella hacía es que contaba como cuentos en los que era un colegio de puras niñas, todas nosotras éramos un personaje. Y entonces tú lo ibas viviendo con la emoción de a ver qué hice, qué descubrí, qué batalla gané. Y entonces eso, insisto, te hace participar, te hace que tu lugar sea activo, no pasivo. Piensen en los payasos de las fiestas o de las piñatas. A mí me tocó Tortillín, que lo que hacen los payasos o en los shows infantiles es que obviamente involucran. Los niños no tienen todavía esta como capacidad o habilidad de estar completamente quietos solo escuchando, porque son inquietos y se tienen que mover y tienen que estar participando. Entonces lo que hace un payaso es que te pone un sombrero, que te invita a pasar y que bailes. Y eso, si se fijan, cuando como adultos nos toca estar en un show donde hay un payaso, también se hace lo mismo. Te pone el sombrero, te critica que tienes el pelo de tal o cual manera, todos se ríen, te invita a pasar, a que infles un globo, a que digas unas palabras. Si el payaso conoce a alguien de la fiesta, va a decir el nombre, va a decir, a ver, Rita, tú por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un poquito más de información de la audiencia, vamos a poder conectar muchísimo más. Y eso es lo que buscamos. Primero, tener la atención, porque si no tenemos su atención, nuestro mensaje no va a cumplir su propósito. Se va a ir, se va a diluir. Yo creo que a muchos nos ha pasado el estar frente a un público, se da mucho en los salones de clase, y que tú hayas preparado un tema que consideras muy importante y que la gente no está en una actitud receptiva. Entonces, esa clase, por ejemplo, la vas a tener que dar de nuevo porque no se llegó a su fin, no se conectó, no se dio esta sinergia entre el conocimiento y el otro. Entonces, lo primero es conectar con ellos. Ahora, jugar con la voz. Muchas veces creemos, y eso está completamente equivocado, que para que la gente nos escuche tenemos que levantar la voz. Tenemos que casi gritar, y esto nos pasa hasta cuando en nuestras relaciones personales, con la familia, con la pareja, o con los amigos, los compañeros de trabajo, que tenemos que gritar para que nos entiendan cuando ya estamos desesperados, cuando generalmente es al revés. Si ustedes se fijan, y la comunicación es algo que se estudia de una manera natural, todos estamos comunicando de manera natural, o sea, es algo nato. Cuando nosotros estamos con una persona y queremos decirle algo en secreto o solamente a ella, o es algo muy importante o muy especial, tendemos a bajar la voz. Si yo le quiero contar a alguien un secreto, no lo grito, bajo mi voz porque quiero que solamente esa persona lo escuche y que ponga mucha atención a esto que le estoy diciendo. Entonces, generalmente cuando yo bajo mi tono de voz e incluso soy más lenta con mi voz, el otro forzosamente va a tener que prestar más atención, se va a tener que concentrar más. Es como cuando estamos hablando por teléfono y luego de repente se escucha como interferencia. Entonces, tú tiendes a poner más atención, como a apagar tus sentidos. No sé si han identificado en ustedes que luego cuando queremos sentir mucho,
por ejemplo, la música o queremos escuchar, agudizar uno de nuestros sentidos, bloqueamos otro. Por ejemplo, cerramos los ojos cuando queremos o estamos meditando o respirando o sintiendo la música, porque es la manera en la que se agudiza más nuestro sentido, o sea, la escucha. Entonces, eso también es importante, hacer manejos de voz, variaciones en la voz. Si de repente levantarla y empezar y saludar con energía, con vitalidad, con un tono de voz fuerte, pero en determinados momentos también bajarla, sobre todo cuando estamos invitando a la reflexión. Allí podemos bajar un poquito nuestro tono de voz y utilizar los silencios. Recuerden que el silencio comunica siempre. Si nosotros nos damos cuenta que alguien no nos está respondiendo los mensajes, no nos responde las llamadas, vamos a su casa y no nos abre, ahí no está faltando o no está fallando la comunicación. La comunicación está siendo muy clara. Esa persona no quiere hablar contigo. Cuando hay vacíos, cuando hay espacios, en la música está muy presente, en el arte está muy presente, luego estos espacios vienen a resaltar, pues también el silencio lo tenemos que utilizar a nuestro favor para que sean espacios de toma de aire, de bajar toda esa información que nos está enviando el orador. Entonces no hay que saturar, hay que utilizar el espacio a nuestro favor. El silencio siempre, siempre comunica. Entonces, así como en el diseño, en la arquitectura, en todo, no debemos saturar tampoco cuando estamos comunicando. Y por último, y muy importante, creo que incluso podríamos partir de aquí, hay que identificar nuestro nerviosismo. Hay muchas personas que dicen, es que me pongo muy nerviosa, muy nervioso cuando hablo. Yo soy muy fluido, soy muy extrovertida, pero cuando tengo que hablar, presentar con mi equipo de trabajo, donde sea, me pongo muy, muy nervioso. Entonces, el nerviosismo viene de la mente, se genera un pensamiento y tenemos que identificar cuál es ese pensamiento. Que me voy a ver ridículo, que no soy capaz, que la información que tengo no es suficientemente buena, siento una inseguridad en qué, en mí, en mi físico, en mi voz, en mi capacidad, en mi conocimiento, qué van a pensar de mí, o sea, ¿cuál es el pensamiento que llega a mi mente por el cual yo me pongo nervioso o nerviosa? Si yo conozco el tema, si yo estoy preparado, preparada, entonces no tendría que existir un nerviosismo porque yo conozco lo que voy a decir. Entonces, ¿cuál es este pensamiento que está llegando a mi mente que me pone nervioso? Y después identificar en el cuerpo dónde y cómo se manifiesta ese nerviosismo. He hecho este ejercicio en varios lugares, en varios grupos, luego de hacer presentaciones o antes, y hay muchos que me dicen, yo sudo, empiezo a sudar mucho. Entonces, también es bien importante que conozcamos nuestro cuerpo y qué parte de nuestro cuerpo es el que suda más. A lo mejor puedes decir las axilas. Se nota que estoy nervioso porque mojo la camisa, ¿no? Entonces me veo completamente sudado, o el pecho, la espalda, o me suda la cabeza, o me sudan las manos. Es muy normal, me sudan las manos y solamente estoy así. O tiemblo. Las manos suelen temblar mucho también de nerviosismo. Me tiembla la voz. Ahora sí que la voz nos delata muy fácilmente. Así como podemos notar cuando estamos hablando por teléfono si alguien está triste, enojada, nerviosa o algo pasó, pues bueno, igual. El nerviosismo se nota mucho en la voz y la voz tiende a vibrar. Así como nos tiemblan las manos, tiembla la garganta, las cuerdas vocales y se nota mucho. O tiemblan las piernas y esto me quita estabilidad. Luego hay personas que dicen, bueno, a mí me empieza a faltar el aire, entonces empiezo a hablar como así, me falta el aire, ¿no? O el estómago, hay quien de nervios vomita, necesita ir al baño o le dan ganas de hacer pipí. Hay personas que de nervios se han hecho pipí en el escenario. Entonces ahí es bien importante identificar dónde se manifiesta el nerviosismo en tu cuerpo. Y en la medida en la que lo vamos trabajando, porque esto no lo podemos modificar de un día para otro, decir, cambio mi pensamiento, entonces ya estoy muy segura, muy seguro y me va a salir impecable. No, como todo, toma práctica, no es de un día para otro. La práctica hace que todo se suavice y que lo hagamos parte de nosotros. Entonces, en lo que lo trabajamos, podemos
tomar ciertas decisiones que nos ayuden a que no se note tanto el nerviosismo. Porque cuando hacemos notar el nerviosismo, mostramos esta vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es muy buena para muchas cosas, pero si nosotros queremos empoderarnos más y queremos que nuestro mensaje impacte, pues nos tenemos que mostrar seguros de él. Entonces, si tú sabes que al ponerte nervioso sudas mucho y te sudan mucho las axilas, pues tan sencillo como ponerte una camiseta interior para que no se note tanto o vestirte de cierta manera. Generalmente, aunque haga mucho calor o mucho frío, la temperatura en un escenario y la adrenalina te hace sentir calor. Entonces, nunca se vistan tan tapados cuando van a compartir un mensaje con un público. Siempre busquen que estén frescos. Entonces, ahí ustedes pueden tomar las medidas para que no se note el sudor. O el temblor de las manos cuando tenemos un micrófono u hojas de papel. Hay que tratar de marcar mejor, y lo hago aquí, marcar y sostener como nuestro codo, nuestro cuerpo, para que de esta manera las manos tiemblen menos. Me doy como una especie de soporte. Cuando uso en las piernas y me quita estabilidad, porque literal siento que mis piernas están así, busquemos unos zapatos o un pantalón o algo que no muestre tanto este movimiento y nos podemos acomodar de cierta manera que nos sentamos como mejor plantados en el piso. Eso es bien, bien importante. Y la respiración es básica. O sea, esto que muchas veces ocurre cuando estamos nerviosos, que es, me empieza a faltar el aire y no lo estoy tomando de manera adecuada. Obviamente para hablar, lo más importante es administrar nuestro aire. Entonces, hacer respiraciones profundas para entrar como en un estado regular, o sea, regular mi respiración al momento en que yo voy a entrar. Es normal que al principio sienta estos cambios en las tomas de aire en las primeras frases, en la introducción, pero una vez que estoy entrando en un estado de confianza, se empieza a regular mi respiración y entonces puedo irlo dosificando mejor. Al principio hay que tener mucha conciencia de la respiración. En otros videos podemos trabajar un poquito más la respiración al momento de leer, sobre todo. Es un poquito más complicado porque lo tienes que estar regulando tú de acuerdo a un texto que se recomienda por eso que los textos los escribas tú, que los discursos los escribas tú, porque tú puedes administrar tu aire. Y obviamente también tomar decisiones en cuanto a la parte estomacal. Si tú sabes que hay alimentos que te irritan, que te inflaman, pues tratar de no consumirlos horas antes de que tú vayas a presentarte frente a un público. Y esto se los diría que lo he hecho, si el nerviosismo luego les dan ganas de orinar, les dan ganas de hacer pipí, pues también pueden tomar ciertas medidas que en caso de que ese fluido llegara a bajar, pues que no se traspasara. Entonces hay muchas formas también de hacerlo. Lo más importante aquí es que recuerden que la audiencia se estudia. Si yo voy a un lugar con conocimiento, voy preparado. Si yo sé que voy a ir a conocer a la familia del novio y ya sé que son muy conservadores, que son muy liberales, entonces yo ya voy preparada. Si mi intención, esto no es psicología, si mi intención es generar un buen impacto y un buen mensaje que logre el objetivo, entonces yo me preparo. Bueno, ¿cómo me tendría que vestir? ¿Qué tema tendría que sacar? Si yo voy a una fiesta en donde la gente es mucho más liberal que yo ya voy preparada. Entonces hay que estudiar a la audiencia. Eso me hace ir preparada y si voy preparada, el nerviosismo obviamente va a disminuir. Estos son algunos tips para hablar en público muy generales. Les agradecería muchísimo si ustedes tienen algún tema en particular que les llame la atención, del cual quisieran aprender en temas de comunicación, también la comunicación efectiva, la comunicación interpersonal, temas de escritura, de ortografía. Pues me encantará que me lo digan y por aquí lo seguiremos trabajando. Muchísimas gracias a Enzeta, desde aquí grabamos, gracias a Rita, gracias a Tania. Soy Lucia Olivares y por aquí nos encontraremos muy pronto.